Hola compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, esto queda muy feo, no me gusta, para que haga movimientos extraños mientras estoy grabando un vídeo. Bueno, pues estoy en la oficina, estoy montando vídeos, repasando el montaje de los episodios, tengo aquí un gimnasio montado y mis fotos. Bueno, es un lugar bastante agradable para trabajar y también para hacer estos vídeos y hablaros de cosillas, ¿no? Como, bueno, novedad desde que hablé con vosotros por última vez en el coche, pues que la 2 ha decidido programar la reposición del episodio que se emite los domingos a las 6:30, los viernes por la mañana a las 9. Es decir, aquellos que tengáis un horario por cambio de turnos o por lo que sea que os permita ver la tele mientras desayunáis, pues ya sabéis que podéis ver el episodio de los viernes como final de semana y preparación para verse el episodio nuevo del domingo por la tarde. Yo creo que, bueno, la temporada esta de Mongolia es bastante chula, empezó muy fuerte y, claro, esta es la diferencia que ha habido con otras temporadas anteriores, que, bueno, pues el viaje empezaba prácticamente de cero y, por lo tanto, los primeros episodios eran de preparativos, de ir avanzando hacia el destino, pero lo gordo empezaba un poquito más tarde. Sin embargo, aquí lo gordo ya empezó el primer día, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque como el viaje fue tan largo desde Kirguistán hasta Ulan Bator, pues entonces me salieron 2 temporadas. La temporada pasada terminó a las puertas de Mongolia, terminó con el accidente que yo no sabía si iba a poder seguir y efectivamente así pasó. Es decir, yo tuve ese accidente, la moto se estropeó, perdí aceite, por la tapa de balancines y yo no sabía si realmente iba a poder continuar el viaje, y con esa incertidumbre terminó la temporada. Me pareció que era un buen final narrativo para la temporada, pero luego el viaje siguió y, como visteis, el primer episodio pues ya fue la frontera, el barro, el lío, las pistarracas, la lluvia y, bueno, yo después creo que toda la temporada sigue en esa línea, porque ya Mongolia es muy heavy, entonces todo lo que pasa, que si los camellos, las vacas, las pistas, la estepa, pues mantiene el ritmo. Entonces es una temporada de las potentes y creo que como, bueno, final de la época en la periodo en la 2, si al final se consolida esto de que se emita en exclusiva en Canal Viajar las próximas temporadas, pues es una gran despedida, porque me parece una temporada muy, muy espectacular. El paisaje quizás vaya un poquito peor, porque lo que vamos a ver en el episodio pasado y en este episodio es la cordillera del Altai, es muy, muy espectacular, son esas montañas nevadas, y luego ya viene la estepa. Entonces, pues la estepa es un poco más tediosa, más anodina, porque es interminable. Lo que pasa es que, bueno, pasan tantas cosas y el camino a veces es tan malo que no te aburres, ¿no? O sea, la serie sigue increciendo, ¿no? Luego, además, conozco un motorista ruso que me acompaña hasta Ulan Bator, en fin, bueno, hay convivencia, acampada, desierto, en fin, hay muchas cosas chulas, ¿no? Decía que geográficamente la parte más bonita es esta, porque cuando entráis en Mongolia desde Rusia por la frontera del oeste, pues eso es lo que se considera el Altai, la cordillera del Altai. Es una cordillera pues bastante alta que comparten 4 países, porque ahí prácticamente se juntan 4 estados. No hay un cuatrifinio porque las fronteras no llegan a unirse, las de Kazajstán y las de Mongolia, por ejemplo, pero ahí están muy cerquita 4 países que comparten esa cordillera, que por una parte es Rusia, por otra parte es Mongolia, por otra parte por el sur es Kazajstán y luego por el otro hermano del sur sería China. Entonces, bueno, es una región potente, ¿no? Y, bueno, los que me habéis preguntado, oye, ¿qué pasó con la gorda? ¿La reparaste? No, yo no reparé nada. La gorda, un poco después de esa imagen, tuvo ese accidente, cayó por culpa de un alambre que se había enganchado en la rueda, una cosa rarísima. Es posible que cuando reposté en la gasolina alguien me lo metiera como mala leche, porque si no es difícil pensar que el alambre se puede meter en el agujero de un disco, ¿no?, de freno, pero así fue, y estaba filmado, lo podéis ver en el episodio de la última temporada que se emitió, la temporada anterior, las huellas de Gengis Khan 1, y pegué un leñazo y, claro, la moto cayó, y aunque lleva defensas, esas defensas pues son unas defensas más bien de un kit que hacía un italiano para esta modificación, y son unas defensas más bien para hacer bonito, ¿no? Entonces no sobresalen mucho por el cilindro y, por lo tanto, cuando cayó rompió la tapa de balancines y entonces empezó a perder aceite justo ahí, por donde está la bujía. Entonces, ¿qué hice? Yo me examiné la moto y vi que por la mañana no había goteado todo, no había derramado todo el aceite. Revisé el nivel, tenía aceite.
arranqué la moto y tiré millas, ¿no? Porque claro, la otra opción era buscarme un mecánico que me hiciera alguna chapuza en un pueblo perdido de Siberia, donde no es una ciudad, donde no hay motos y donde no hay... O sea, me iban a hacer una chapuza. Yo lo que siempre pienso es que si la moto anda, tú tira, ¿no? Si la moto, mientras la moto pueda andar, tú tira, ¿no? Porque yo pensé, bueno, si no ha perdido todo el aceite, lo que puedo hacer es rellenar, ¿no? Y eso hice. Entonces la moto, con el perdiendo aceite, me puso el pantalón, cuando llegué a España estaba el pantalón negro y la bota, todo negro, me perdió todo un montón de aceite por ahí, pero yo lo iba rellenando. Y así la moto no solamente llegó hasta Ulan Bator, sino que encima volvió hasta España rodando, ¿no? O sea, porque, bueno, ya lo contaré, bueno, ya lo contaré cómo vuelve la moto, ¿no? Será interesante porque además está grabado, ya veremos dónde se emite eso, ¿no? Pero el viaje de regreso lo hizo la moto en marcha, o sea, que la gorda es absolutamente indestructible. Por lo menos, para que sí, la moto ha llegado bastante tocada a España, pero aún seguía funcionando, ¿eh? Así que eso por un lado bien. Y cuando hablaba de que la Altai es una cordillera así compleja entre 4 países, bueno, pues eso me sirve para hablaros de otra cordillera que es el Cáucaso, porque alguien me ha comentado en los vídeos, oye, ¿por qué no haces un vídeo hablando un poco de Nagorno-Karabaj? Porque ahora mismo está eso en el candelabro, ¿no? Repito, candelabro entre comillas, porque ya sé que es candelero, pero eso, para los que tenemos cierta edad, recordamos que una Miss España se llamaba Sofía Mazagatos, pues una vez dijo, para los que estamos en el candelabro, queriendo decir en el candelero. Entonces causó mucha risa en España en ese momento porque queriendo parecer culta, pues cometió una barbaridad, ¿no? Y entonces, bueno, la pobre Sofía tuvo que sufrir un poco el escarnio por aquello. Entonces se hizo popular la broma de el candelabro. Bueno, pues no, yo sé que es candelero, igual cuando digo lo de Aiga, que no es un fallo. Aiga es una broma en lugar de Haya, ¿no? Ya os he contado alguna vez de dónde viene la palabra Aiga. El Aiga era la berlina de lujo en la España de Franco, y entonces esos Aiga, la razón de que se les llamara a esos coches Aiga era porque cuando la gente, los catetos, hacían pasta en el campo, donde fuera, o en el extraperlo, pues entonces iban al concesionario y preguntaban, deme usted el coche más grande que Aiga. Pues bueno, de eso viene el Aiga. Bueno, pues queriendo hablaros un poco de Nagorno-Karabaj, pues bueno, cuando hice el viaje de Operación Ararat para Diario Nómada, la razón fue ir a Armenia, ¿no? Porque me interesaba mucho ir a Armenia. ¿Y por qué me interesaba ir a Armenia y no había ido antes? Porque era el único país de la ruta que no había visitado ya. Bueno, pues la razón es que Armenia prácticamente es un país que, a pesar de que yo he recorrido el Cáucaso varias veces para ir a Asia Central, porque para mí la ruta más rápida para llegar a Kazajstán, Uzbekistán, es a través de Turquía, Georgia, cruzas a Azerbaiyán, y en Azerbaiyán, cuando llegas a Bakú, al mar Caspio, coges un barco que te cruza el Caspio y te lleva hasta Aktau, que es una ciudad en Kazajstán. La ruta de Irán-Turkmenistán para mí es burocráticamente más compleja, porque el visado de Turkmenistán es muy difícil de conseguir. Es un país dictatorial que es la última Corea del Norte que queda heredera de Asia Central y, bueno, Bielorrusia. En la zona de Asia Central los demás países han abierto más, pero Turkmenistán sigue completamente cerrado, es una dictadura heavy y es complicado conseguir el visado y mucho menos filmar una serie de televisión. Con lo cual elijo la ruta del Cáucaso. Y luego está la ruta de Ucrania-Rusia, que ahora mismo, que es la que hice en Operación Plaza Roja, pero claro, esa ruta te deja muy al norte. Es decir, tienes que entrar en Ucrania y debido al conflicto que ahora mismo hay entre Rusia y Ucrania, la frontera ucraniano-rusa del sureste está cerrada. Entonces hay que cruzar por Kiev, ¿no? Hay que ir hasta Kiev y luego cruzar por el norte. Para eso te deja muy al norte de la ciudad de Astraján, a más de 2.000 kilómetros de la ciudad de Astraján, que es donde quieres entrar en Kazajstán. Eso lo haces si quieres visitar Moscú, como hicimos nosotros, pero si quieres ir lo más rápido es por el Cáucaso. Pero entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando cruzo el Cáucaso no me desvío para visitar Armenia, o no me había desviado antes, porque para visitar Armenia tienes que entrar desde Georgia y salir otra vez por el mismo sitio. Entonces, en un viaje que más o menos estás siguiendo, pues ese desvío lleva tiempo y tienes que ir a Armenia específicamente. Porque las fronteras están cerradas. ¿Y por qué están cerradas? Precisamente por el conflicto de Nagorno-Karabaj, como ya he explicado en este libro y en varios capítulos y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué ocurre, no?
Bien, Nagorno-Karabaj es un enclave que se encuentra dentro del país Azerbaiyán, es un enclave armenio. Entonces ocurre algo muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Transnistria, cuando estuvimos allí, que es un enclave rusófono que se encuentra dentro del territorio de Moldavia. Es decir, internacionalmente se sigue reconociendo como parte de Moldavia, pero en la práctica, cuando tú vas allí, tienes que enseñar un pasaporte a unos policías que no son moldavos, ¿no? Entonces hay una independencia de facto. Esta independencia de facto se soporta o se sostiene porque Rusia protege esa independencia, protege ese paisillo, y tanto militarmente como económicamente. La economía de Transnistria está completamente subvencionada por Moscú. Eso ocurre en el Cáucaso en mayor medida todavía que en los Balcanes, porque el Cáucaso es una región sumamente conflictiva donde existen diferentes comunidades étnicas que no se relacionan entre ellas y que se odian a muerte. Entonces, estas comunidades han olvidado la razón de su odio, es milenario, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el libro Diario Nómada ya empieza directamente con una cita, ¿no?, de Kapuczynski sobre el Cáucaso, cuando nos dice que aquí todo ha sido fijado, decidido y definido en tiempos que se pierden en los albores de la historia. Han favorecido esa inmutabilidad de juicios, tanto el aislamiento mutuo, las montañas, como el hecho de que toda la región del Cáucaso estuviera metida entre países muy atrasados, Irán, Rusia y Turquía. El contacto con el pensamiento liberal y democrático de Occidente era imposible. Es decir, en el Cáucaso se ha vivido en la Edad Media, hasta ahora. Porque nunca ha habido ni renacimiento, ni ilustración, ni nada. Los países que estaban allí librando, o sea, disputándose las fronteras, pues son países, pues eso, Irán, Turquía y Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que, bueno, aquello encima con el comunismo y Stalin se complicó más, porque Stalin jugó a la movilización de poblaciones para hacer aquello un pool de ingobernable, como no fuera, desde su autoridad suprema, ¿no? Entonces, por ejemplo, propició la incorporación de un enclave armenio que son cristianos ortodoxos, en un territorio musulmán turco, como es Azerbaiyán. Los azeríes son primos hermanos de los turcos porque son etnias túrquicas, hablan turco, y son musulmanes suníes. Entonces ya teníamos el lío montado. En el Cáucaso, por ejemplo, en Georgia, existen dos enclaves también que son similares, que son Osetia del Norte y Abjasia, ¿no? Está dentro de Georgia, pero en realidad, de facto, es una independencia, son dos paisillos que nadie reconoce, salvo Transnistria, y se reconocen ellos mismos, en los cuales, si no es por el soporte económico y militar de Rusia, no existirían. Bueno, pues entonces, lo que ocurre es que los contendientes que están efectivamente librando la batalla en el Cáucaso son Rusia y Turquía. Turquía apoya a sus primos de Azerbaiyán, y por eso, como consecuencia de la guerra civil que hubo en Armenia y en Azerbaiyán, cuando la caída de la Unión Soviética, pues cuando se quedaron con los armenios con Nagorno-Karabaj, propiciando además una segregación de Azerbaiyán, porque si miráis en el mapa de Azerbaiyán veréis que hay dos partes. Hay una parte más grande y hay una parte más pequeña que no tiene contacto físico con la parte grande porque está ahí el enclave de Nagorno-Karabaj. Entonces los azerbaiyanos de allí, que no pueden entrar en Armenia ni en Nagorno-Karabaj, lo único que pueden hacer es entrar y salir por Irán, ¿no? O sea, es una situación jodida. Entonces, los azerbaiyanos y los armenios se odian a muerte. Si en el pasaporte tienes el sello de Azerbaiyán y entras en Armenia, tienes problema. Pero si tienes el sello de Armenia y entras en Azerbaiyán, tienes todavía más problemas, ¿no? Y yo tenía el sello de Azerbaiyán cuando entré en Armenia. Pues quienes están peleando en realidad son Turquía y Rusia. Entonces, en función de las relaciones que tienen estos dos países, es cuando se activa o se desactiva el conflicto de Nagorno-Karabaj. Porque los azerbaiyanos y los armenios estarían a matarse en cualquier momento. Pero bueno, son los hermanos grandes, los primos de Zumosol respectivos, los que mantienen, apagan, sosiegan o encienden el conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Turquía está ahora mismo con una política geoestratégica muy agresiva. La está teniendo con la Unión Europea
en el Mediterráneo Oriental con las prospecciones petrolíferas que las están irritando gravemente a Grecia y a Chipre, que son miembros de la Unión Europea, pero además Grecia es miembro de la OTAN, es aliado de Turquía, ¿no? Entonces está produciendo una situación, pero los turcos y los griegos no se pueden ver, porque además que los turcos mataron muchos griegos, ¿no? Porque además es que donde están los turcos, que eran una tribu que venía, una etnia que venía de Asia Central, se quedaron con Anatolia, que era Grecia, o sea, lo que era actual Turquía, eso era parte de Grecia. Entonces, algunas de las ciudades griegas más espectaculares, como Éfeso, se encuentran en la actual Turquía, ¿no? Pues, además eso se complica porque cuando se produjo la incorporación de Chipre a la Unión Europea no se resolvió un conflicto secular que hay, que es como desde los años 70, que es la partición de la isla por la invasión que Turquía realizó del norte de Chipre. Entonces ahí hay otro paisillo que tampoco reconoce nadie, que es la República Turca del Norte de Chipre, que según la legalidad internacional no debería estar allí, porque tendría que ser todo parte de la soberanía de Chipre, pero la República Turca del Norte de Chipre la reconoce Turquía nada más, pero no es Turquía, es otro paisillo, ¿no? Y luego está el sur de Turquía, claro, el sur de Chipre. El sur de Chipre son griegos ortodoxos, y el norte de Chipre son turcos musulmanes. Y entonces los turcos chipriotas pues no están dentro de la Unión Europea. Y eso, bueno, genera unas cuestiones muy conflictivas, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo conocí porque yo cuando estaba en Israel, yo hice un viaje, mi viaje del libro La emoción del nómada, que es para mí el mejor libro, termina en Israel. O sea, yo estoy en Asia Central, después hago Oriente Medio y después termino como peregrino en Israel, en Jerusalén, con una serie, y en la Iglesia de la Natividad en Belén, ¿no? En territorios palestinos, con una reflexión religiosa importante. Pero pues yo tuve que salir de Israel, y entonces la forma que salí de Israel, que no está contada en el libro, fue a través de un carguero que me llevó a Chipre. Pero entonces, ese carguero, desde Chipre, no podía llevarme a mí hasta Grecia. Yo tenía que bajarme en Chipre con la moto, porque por razones estas geoestratégicas, a pesar de que Chipre es miembro de la Unión Europea, no pueden viajar pasajeros en los barcos de Chipre hasta Grecia, solamente carga. Entonces yo podía dejar la moto yendo solo y volar a Atenas, y entonces decidí bajarme en Chipre y con la moto. Y para eso tuve que hacer una declaración aduanera, a pesar de que mi moto era española y Chipre es un país de la Unión Europea. Pero también se produjo otra cosa, y es que cuando crucé a la frontera entre el Chipre turco, la República Turca del Norte de Chipre, y el Chipre de la Unión Europea, me encontré con una situación curiosa, y era que no me servía la carta verde, el seguro. Entonces yo les decía, pero oiga, el seguro me cubre en el Chipre de la Unión Europea, pero es que además en la carta verde te cubre en Turquía, pero sin embargo en la República Turca del Norte de Chipre no te cubre, por lo tanto tuve que comprar un seguro. Bueno, fue una circunstancia curiosa, pero me permitió conocer esa línea de separación entre las dos Chipres y demás. Pero bueno, lo que venía a deciros es que Turquía está teniendo ahora mismo una política geoestratégica muy agresiva, y eso está también trasladándose al Cáucaso, y ahora está apoyando a los azerbaiyanos contra los armenios. ¿Y qué ocurre? Que Azerbaiyán y Armenia eran dos repúblicas socialistas soviéticas, forman parte de la URSS, junto con Georgia, que cuando se descompone la Unión Soviética, pues desaparecen, ¿no? O sea, nacen como países independientes. Armenia y Azerbaiyán pues eran dos mierdecillas dentro de la Unión Soviética, ¿no? Eran, yo qué sé, el patio trasero, ¿no? Pobres, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Azerbaiyán tiene petróleo en el Cáucaso, en el Mar Caspio, y claro, Azerbaiyán, ¡buah! Si vais a Bakú flipáis, qué pedazo de ciudad, y además incluso patrocina el Atlético de Madrid. O sea, todos los azerbaiyanos tienen pasta, y los armenios no. Los armenios no tienen petróleo, no tienen salida al mar. Los armenios están completamente... La economía armenia está completamente subvencionada por Rusia y por el éxodo armenio, porque hay armenios importantísimos por todo el mundo que mandan pasta a Armenia. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora mismo Rusia está en peor posición geoestratégica con sus otros conflictos para sostener a los armenios de Nagorno-Karabaj, y por eso se ha reactivado el conflicto.
Mientras que, claro, en Osetia y Abjasia no se va a reactivar el conflicto porque Georgia no puede hacer nada contra Rusia y porque los que hay en Osetia y Abjasia son rusos, en Armenia son aliados de Rusia, pero no son rusos, son armenios. Entonces, bueno, ya para terminar me gustaría leeros un párrafo que yo escribí sobre Armenia y esta historia para que entendáis un poco también cómo puede ser que esta gente esté yendo ahora a la guerra. Y dices, hostia, macho, en el patio trasero de Europa otra vez un conflicto militar armado por un enclave de nada, son pocos kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si lo encuentro. Mira. Digo... Cuando entramos en Armenia, ¿no? Digo, este territorio no es Europa y los armenios no se miran en el espejo de Europa. Esto no es como Georgia. Armenia está todavía más atrasada y además parece conformarse con ello. Su verdadero espejo es Rusia, la gran madre Rusia, poderosa matriarca que protege con sus tropas el pequeño país y es la que al final mantiene la independencia de facto del enclave armenio de Nagorno-Karabaj. Pero hay algo que me extraña todavía más. El armenio es un pueblo muy nacionalista, chauvinista incluso. Los armenios tienden a considerarse el centro del planeta y al igual que ocurre con los judíos, hay brillantes armenios en la diáspora, potentes intelectuales de importantes centros del pensamiento o la producción intelectual que no cejan en la propaganda pro-armenia. Armenios son Alan Prost, el tetracampeón de Fórmula 1, el director Atome Goyan, los tenistas Andrea Agassi y Nalbandian, los cantantes Charles Aznavour y Cher, el ajedrecista Kasparov, Gregory Peck, el futbolista Djorkaeff y hasta la abuela de Lady Di era armenia. Son ellos los que luchan porque las matanzas de armenios por los turcos en 1915 sean consideradas como genocidio. Yo estoy sinceramente alucinando porque al contemplar esta catástrofe urbanística y circulatoria, esto cuando entro más en Armenia, cuesta comprender el exacerbado nacionalismo armenio que considera esta nación como la mejor de todas. Pues esta es la cosa que entendáis, o sea, el enclave de Nagorno-Karabaj es vital porque se encuentra entre Azerbaiyán, que es una Turquía B, digamos, y Armenia, que es un país que tiene odios viscerales con Turquía, porque los armenios estaban antes por toda esta región de lo que ahora se considera el Kurdistán, que antes que los kurdos estaban los armenios, y había en todas estas ciudades había población armenia muy importante, pero a partir de 1915, con el final del Imperio Turco, pues el Imperio Otomano, pues entonces empiezan las matanzas de armenios y es lo que los armenios consideran un genocidio. Y de hecho no quedan armenios en Turquía, todos se fueron, o sea, los mataron o se tuvieron que ir. Esto ha causado cosas muy curiosas, como por ejemplo el establecimiento, que también lo conté en algún reportaje, de armenios en Oriente Medio, porque quienes acudieron a auxiliar a algunos armenios, comunidades armenias que están completamente asentadas, fueron los franceses, que se los rescataron en barcos, ¿no? Estamos hablando de 1915, ¿no? Y los llevaron al Líbano. O sea, hay un pueblo en el Líbano que es de armenios, ¿no? Bueno, pues no sé qué estaba ya contando. Es que me enrollo y ya iba a hablaros del Líbano y de pueblos armenios en el Líbano, de la ciudad de Anjar, en fin. Bueno, pues esta es la situación geopolítica para que la entendáis un poquito más, yo qué sé. ¿Y cuándo se producen las fronteras? Ya para terminar, también lo explico en la serie y en el libro, ¿no? Es decir, en 1925 es cuando se celebra un tratado entre lo que era la Unión Soviética naciente en aquel momento y Turquía. Y entonces ahí es cuando se fijan las fronteras en colisión entre los dos grandes bloques, ¿no? La Unión Soviética y la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk. Y entonces es ahí cuando el Ararat, que es la gran montaña sagrada de los armenios, se les da a los turcos, se queda dentro de Turquía y queda fuera de Armenia. Es decir, los soviéticos son los que ceden el Ararat a los turcos. Así que bueno, ya con esto ya os he dicho ya bastante. Desde luego, si queréis profundizar un poco más, además de lo que es el gran viaje en moto, la gran aventura, yo os recomiendo mis libros porque no solamente me ayudéis a producir los documentales como este, sino porque además explican toda
la situación geoestratégica, el contexto de los países que voy recorriendo para que entendamos qué es lo que pasa en el mundo y cuando le dicen algo por televisión tengamos una noción más clara o por lo menos sepamos de qué va la vaina, ¿no? Así que ya sabéis, si queréis alguno de estos libros dedicados me los pedís en mi página web miquelsilvestre.com, que yo con mucho gusto os los envío. Ya sabéis que son la colección completa de 6 títulos por 90 pavos o 2 libros por 34 euros. Y nada, muchachos, a seguir viendo Diario de un Nómada, que la temporada de Mongolia es muy potente. Venga, hasta luego.